bacterias, hongos, micorrizas. El mundo de los microbios del suelo es tan fascinante y hay mucho por descubrir. Sin embargo, mientras escuchas esta intro, habremos perdido 40,000 metros cuadrados de suelo en el mundo. El tiempo se agota y ha llegado el momento de ponernos en acción mientras aprendemos. ¿Estás listo? Yo soy Armenia Velázquez, la bióloga del campo, y te doy la bienvenida al podcast de la vida del suelo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este episodio número 2 de su podcast Suelo Vivo, en el cual les voy a hablar acerca de la fertilización biológica. Realmente pues no soy experta en nutrición vegetal, pero con el paso de los años he aprendido que la fertilización de los cultivos es uno de los factores más importantes a tomar en consideración si realmente queremos que nuestros cultivos sean más productivos. Es un área muy interesante de aprendizaje que requiere conocimientos de química elemental, así como de sistemas de riego, por ejemplo. Los productores agrícolas han aprendido a regular el pH de la solución nutritiva. También muchos de ellos saben qué mezclas químicas son las más convenientes y cuáles fertilizantes no deben nunca mezclarse para evitar taponamientos en sus sistemas de riego. Es indispensable también contar con conocimientos de fisiología vegetal para conocer los requerimientos nutricionales de las distintas etapas fenológicas de los cultivos que se requieren fertilizar. Por ejemplo, cuando se inicia la siembra directa o el trasplante de un determinado cultivo, generalmente se lleva a cabo la preparación del terreno y una fertilización de fondo. Posteriormente, cuando el cultivo ya se encuentra en una etapa de floración o llenado de fruto, pues se requerirá un ajuste y un balanceo quizá en los nutrientes incorporados para así potenciar el máximo vigor y productividad. Además, para determinar los requerimientos del cultivo es indispensable realizar análisis de suelo, más bien es muy recomendable. También, si ya se tiene el cultivo establecido, se pueden realizar análisis físico-químicos de manera periódica, ya sea del tejido vegetal, como por ejemplo el peciolo. De esta manera, con los resultados, pues se pueden prevenir deficiencias nutricionales y se pueden corregir oportunamente. Sin embargo, ¿cuántas veces no te has topado con que mandas a hacer un análisis de suelo que te dice que tienes reservas de fósforo o de potasio en el suelo suficientes para que tu cultivo sea productivo, pero cuando volteas a ver la planta, esta te manifiesta deficiencias en nutrientes que el análisis dice que tienes en el suelo? Entonces, ¿cuál es el eslabón que falta? Porque esos nutrientes no están disponibles. Es decir, están presentes en el suelo, pero no están disponibles o la planta no los está asimilando. Esa situación se repite cada vez con más frecuencia y se debe a diversos factores que se van presentando cuando el suelo empieza a manifestar agotamiento. Entonces es momento de tomar en consideración otros factores, otros aspectos que antes se creía pues que no tenían relación o una influencia muy importante en la nutrición del cultivo. Y estoy hablando en particular de la biota del suelo. Las investigaciones más recientes y las referencias bibliográficas dicen que un suelo sano tiene aproximadamente un 5% de materia orgánica, o lo debería de tener, y que el 10% de esa fracción orgánica corresponde a los microorganismos, aproximadamente, es decir, estamos hablando de un suelo sano. Sin embargo, a pesar de que el porcentaje de los microorganismos en el suelo es tan mínimo, las investigaciones y experiencias de campo han demostrado que tienen un gran impacto en la nutrición de los cultivos, en la asimilación de nutrientes. La primera vez que fui testigo de esto que te estoy comentando fue por allá en el año 2006. Llevamos a cabo un ensayo de campo en el cultivo de pepino en el Valle de Culiacán. La prueba consistió en inocular 20 litros de té de composta más 1 litro de ácidos carboxílicos al suelo en un intervalo de 15 días, más o menos cada 15 días se hacía la aplicación. En esa ocasión el productor realizó análisis de conductividad eléctrica de manera periódica. Como quizá ya debes saber, pues la conductividad eléctrica es un parámetro que mide los iones en solución. Y al inicio del ensayo, tanto el tratado que recibió la incorporación del té de composta
como el testigo que no recibió dicho tratamiento tenían una conductividad eléctrica aproximada de 1.5 decisims por metro cuadrado, que es la unidad de medida de este parámetro. Esto se considera normal para el cultivo de pepino, para el cultivo de hortalizas cucurbitáceas. Sin embargo, pues conforme fue pasando el tiempo y el cultivo entró en floración y posteriormente en producción, la conductividad eléctrica del testigo empezó a subir por encima de 2 decisims, mientras que en el tratado, pues se redujo ligeramente y se mantuvo estable en ese nivel durante todo el periodo de 3 meses que duró este ensayo que te estoy comentando. En ese momento realmente yo desconocía el peso de estos resultados y también la importancia que se le daba a la medición de la conductividad eléctrica para la productividad del cultivo, ya que es una manera de estimar la fertilización y su relación con la turgencia del fruto. Por ejemplo, si la conductividad eléctrica es baja, puede indicar que los fertilizantes están muy diluidos o que no se está aplicando la cantidad adecuada. Aquí hay que mencionar también que los días que aplicábamos el té de composta en el tratamiento no fertilizábamos y pensamos que quizá por esa razón la conductividad eléctrica era más baja con respecto del testigo. Sin embargo, al realizar la evaluación del desarrollo y productividad del tratado, resultó que tenía mucho mejor peso la fruta, mucho mejor desarrollo la planta que el testigo, al que no se le aplicó té de composta. Entonces caímos en cuenta en que la diferencia principal entre estos dos lotes era la inoculación de microorganismos a través del té de composta y por supuesto la bioestimulación con los ácidos carboxílicos. Entonces esto probablemente impactó la conductividad eléctrica reduciéndola. ¿De qué manera? Pues recordemos que les dije que la conductividad eléctrica mide iones en solución. Los iones en todo caso son sales. En el caso del suelo tratado con microorganismo, una función de la biota del suelo es quelatar los nutrientes, es decir, estas sales aplicadas y transformarlas en formas biodisponibles para el cultivo. En este sentido, pues aunque se fertilizaron de manera similar estos lotes, los microorganismos provocaron una diferencia significativa en el cultivo tratado. Desde ese entonces a la fecha, múltiples investigaciones han dado fe de lo que en aquella ocasión me tocó presenciar en campo y pues que no me explicaba de una manera adecuada. Ahora sabemos que los microorganismos del suelo, hablando de hongos, bacterias, protozoarios, nemátodos, entre otros, tienen la capacidad a través de sus interacciones tróficas de solubilizar, liberar, fijar, oxidar y movilizar nutrientes, impactando sin lugar a dudas la nutrición del cultivo de una manera directa. Algunos de estos mecanismos que los microorganismos incluyen son, por ejemplo, la liberación de enzimas, fosfatasas para liberar fósforo, potasas para liberar potasio. También estos organismos del suelo que viven en la zona rizosférica son capaces de liberar ácidos orgánicos, modificando el pH de la rizósfera y facilitando la liberación y asimilación de nutrientes. También se sabe que pueden estimular el desarrollo de la raíz, el desarrollo radicular, brindando mayor superficie de contacto para absorber nutrientes y agua. Yo estudié biología, como ya les he comentado anteriormente, y en la escuela, durante mis años de estudio, pues me enseñaron acerca de los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, estos son el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del potasio. Me enseñaron que estos ciclos son procesos de óxido-reducción a través de los cuales las moléculas se transforman y fluyen por nuestro mundo, pero no recuerdo realmente que me hayan enseñado que esas transformaciones se llevan a cabo principalmente por los microorganismos del suelo, por esa pequeñísima fracción, ese batallón de obreros y mineros que metabolizan estas moléculas, haciéndolas biodisponibles para las plantas y los animales. Por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno, que consta de diferentes etapas o fases definidas, tales como la nitrificación, nitrosación, nitratación, si prestamos atención, nos daremos cuenta de que en cada una de ellas se han identificado microorganismos específicos que llevan a cabo dichas fases. Los ciclos son como unas ruedas
como una línea de producción donde cada microorganismo participa en cada fase de esas transformaciones. Sin embargo, si esos obreros se van acabando o se van extinguiendo, como te podrás imaginar, esa línea de producción se hace más lenta, esa rueda empieza a moverse mucho más despacio. De modo que lo que hemos hecho es acelerar esas transformaciones. Las hacemos nosotros, los humanos, mediante reacciones químicas sintéticas. Transformamos, por ejemplo, el fósforo no disponible en formas disponibles cada vez más altamente asimilables. Inclusive, ahora vemos fórmulas ultra disponibles obtenidas a partir de nanotecnología que nos prometen que nuestro cultivo tendrá la dosis justa y adecuada para llevar a cabo su producción al máximo potencial. Sin embargo, el incremento en los costos de producción ocasionado por las recientes crisis económicas nos ha abierto los ojos y nos ha hecho darnos cuenta que no podemos estar dependiendo por completo de estos fertilizantes sintéticos. Adicionalmente, se han desencadenado otras problemáticas como la alta salinización de los suelos, que se debe a la acumulación de sales minerales inmovilizadas. Los iones que te comentaba anteriormente son sales y si las plantas no los aprovechan se quedan retenidos en el suelo. Los fertilizantes que no se asimilan debido a la degradación y pérdida de los microorganismos del suelo se van acumulando y depositando año tras año hasta ocasionar un problema de sales en el suelo. Porque recordemos, como te decía, que esos nutrientes, esos fertilizantes son al final de cuentas sales. También sabemos que las fuentes minerales de algunos nutrientes, por ejemplo el fósforo, se van a agotar en un momento dado. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a nutrir nuestros cultivos si cada vez nos hemos hecho más y más dependientes de esos fertilizantes químicos? ¿Cómo vamos a seguir siendo productivos si ya no vamos a disponer de esos remedios instantáneos y casi mágicos? La respuesta pareciera estar en el suelo mismo, en la regeneración de los suelos, para ser más preciso. ¿Alguna vez has ido al bosque o a la selva o a algún ecosistema natural? ¿Te has preguntado quién fertiliza esos frondosos pinos o esos grandes encinos o álamos? ¿Quién se encarga de que no les falten los nutrientes y se mantengan así de sanos? Los investigadores se hicieron esas y otras preguntas y gracias a sus estudios se han realizado investigaciones en ecosistemas silvestres y áreas vírgenes, es decir, son ecosistemas que no han sido modificados por el hombre. Se han podido entonces los investigadores dar cuenta que existe un delicado equilibrio entre la rizósfera de las plantas y la biota del suelo. Los microorganismos y las raíces colaboran. La planta es el primer eslabón de la cadena alimenticia porque tiene la capacidad de transformar la energía del sol en comida, en carbono para toda la cadena. A partir de este primer eslabón tenemos otros más que se integran por hongos, bacterias y demás organismos del suelo. Las interacciones entre estos microbios y la raíz muestran que los microorganismos movilizan y fijan nutrientes que la planta requiere y a cambio esta les entrega carbono. Las micorrizas, por ejemplo, son una extensión de la raíz, como ya lo hemos visto anteriormente. Les sirven para capturar agua y nutrientes y a cambio obtienen una fuente de carbono que ellos no tienen porque son organismos no fotosintéticos como lo es una planta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros intervenimos y modificamos el ambiente para dar forma a nuestros agroecosistemas? ¿Qué pasa cuando establecemos nuestros cultivos y empezamos a incorporar sustancias químicas, fertilizantes, fitohormonas o inclusive fumigantes del suelo? Pues empezamos a perturbar ese equilibrio y esas modificaciones, tarde que temprano, tienen sus consecuencias. La planta se enferma, presenta deficiencias nutricionales, mayor incidencia de plagas, malezas. Entonces, esto nos conduce a aplicar más químicos y eventualmente esto deteriora más y más la vida del suelo. Nos dirigimos así a un círculo vicioso donde cada vez dependemos más y más de los químicos hasta deteriorar por completo el suelo.
Es urgente romper ese círculo vicioso y restablecer en la medida de lo posible las interacciones naturales de la planta y la microbiología del suelo. El primer paso es conocer justamente la biota del suelo, los microorganismos que la integran, la fisiología de la raíz, etc. También las funciones que los microorganismos tienen en el suelo, cuándo es la mejor etapa para inocularlos o cómo podemos estimular su desarrollo a través del uso de prebióticos. Son tantas cosas las que nos faltan por aprender. En pruebas de laboratorio, invernadero y campo durante estos ya casi 20 años que tengo de experiencia, me he podido dar cuenta que no se trata de eliminar por completo el uso de fertilizantes químicos, no me malentiendan, sino mi propuesta es racionalizar su uso. Los resultados que hemos obtenido tanto en laboratorio, invernadero, pruebas de campo nos han demostrado que se puede reducir la fertilización en un 20 y hasta un 50%, siempre y cuando se realicen inoculaciones de microorganismos benéficos, así como incorporación de materia orgánica al suelo y prebióticos, entre otros. Prácticas como la labranza mínima, el uso de cultivos de cobertura, la incorporación de compostas, lombricompostas, test de compostas, biopreparados líquidos, microorganismos benéficos y todas esas prácticas que buscan incorporar materia orgánica al suelo, a final de cuentas terminan mejorando no solamente la estructura del suelo, sino que también tienen beneficios en la biota benéfica que se empiezan a sentir a largo plazo. Anímate a conocer la vida de tus suelos, complementa tus análisis físico-químicos con análisis microbiológicos, especialmente aquellos que te indiquen la densidad de las poblaciones de microorganismos solubilizadores, por ejemplo. Conoce también la diversidad de tu suelo, infórmate y aprende sobre los indicadores del suelo que puedes evaluar y cómo puedes corregir deficiencias microbiológicas que presente tu suelo. Aprende más sobre biofertilización y trata de pensar diferente. Sobre todo es mi principal propuesta. Trata de pensar diferente. Miren, en una ocasión, en una conferencia que me tocó impartir en Tecomán, Colima, ya hace como 5 años, aquí en México, les comentaba que aprender sobre biofertilización es como cuando quieres aprender inglés. ¿Alguna vez han ido a clases de inglés y el profesor te dice que uno de los primeros requisitos para que puedas aprender este nuevo idioma es que dejes de pensar en tu lengua nativa? ¿Sí o no? Yo cuando iba a clases de inglés y me pedían que dijera algo en inglés, fíjense, lo pensaba en español, luego lo traducía en mi mente en inglés y luego hablaba, y eso realmente me hacía que fuera muy lenta para aprender y hablar el idioma. No fue hasta que fui a Estados Unidos durante unas semanas a un curso de capacitación en una ciudad donde nadie, literalmente nadie hablaba español, que tuve que empezar a pensar en inglés y entonces todo cobró sentido. Ya los últimos días de mi estancia hasta soñaba en inglés. Pero bueno, ¿por qué te estoy contando esto? Porque justamente para aprender a biofertilizar debemos dejar de pensar en fertilizar. ¿Cómo es eso? Bueno, la biofertilización suena súper similar a la fertilización, pero son cosas muy diferentes. En el próximo episodio te seguiré contando por qué. Mientras tanto, te doy las gracias por darte el tiempo de escucharme. Te invito a suscribirte a este canal, a este podcast, para que te mantengas al tanto de toda la información que compartimos y también te pido que difundas este mensaje con nuestros productores agrícolas de América Latina y de habla hispana para que juntos le devolvamos la vida al suelo. ¡Hasta la próxima!